¿A quién le gustaría comenzar con el tema para empezar? Doctor, Sí, dime. mi micrófono no servía. ¿Quién eres, perdón? Jocelyn Pacheco. Pacheco. Sí. Listo, Pacheco, gracias. Muchas gracias. Ándale. A ver, ¿alguien quiere hablar sobre diabetes? ¿Nadie? Yo, doctor. A ver, ¿eres Susana? Sí. Muy bien. Vamos a comenzar a hablar del tema. Tú comiénzale, Bueno, ¿Quieres poner algo o vas a platicar? Solo comentar. Muy bien. Bueno, yo investigué que la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por tener los niveles altos de glucosa en la sangre y que puede ser, bueno, que la glucosa es de los alimentos que se consumen. Ajá. Y que, bueno, la insulina es una hormona que controla los niveles de glucosa. Y bueno, hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Y una es o sea, en una el cuerpo no produce la insulina y en la otra es como más, no sé cómo decirlo, como patológico, por decirlo así, porque ya es cuando tiene problemas el paciente, o sea, con su ingesta de alimentos. Y pues la diabetes también puede causar como daños, así de que enfermedades cardíacas o problemas de derrames cerebrales, o también le pueden amputar algún miembro del cuerpo, o sea, como los pies, algo así. Y también hay diabetes en las embarazadas. También, es la gestacional, ¿verdad? Muy bien. Gracias. ¿Alguien de ustedes me podría decir cómo harían el interrogatorio hacia un paciente que sospechan de diabetes? ¿Cuáles serían sus elementos de alerta? Si yo soy su paciente, ¿y qué me preguntarían? ¿Qué se les ocurriría? Su compañera ya habló hacia grandes rasgos, generalidades del problema de lo que es la diabetes, pero ¿cómo se enfocarían ustedes si de repente durante el interrogatorio encuentran alguna alerta? ¿En qué se enfocarían? ¿Qué preguntas le realizarían al paciente? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué le preguntarían para poder saber si se sospecha de que tiene diabetes o no? Doctor, podríamos preguntar, por ejemplo, si tiene mucha sed o si se siente cansado regularmente. Ajá, sí, exactamente. Podrías tú preguntar, ¿ha perdido peso? ¿Se ha sentido cansado? ¿Ha tenido mucha sed? Que son las tres preguntas, las tres famosas P: la poliuria, polidipsia y polifagia. Esas tres preguntas básicamente son las que nos van a ayudar a poder determinar o sospechar si el paciente es diabético o no. Porque de repente cuando estamos nosotros interrogando, por ejemplo, a nivel del riñón, ¿algún problema renal? No, pues es que orino mucho. Entonces ya dices tú, bueno, ya es una alerta. Bueno, ¿por qué orina mucho? ¿Porque toma mucha agua? O porque ya él te dice, no, pues casi no tomo muy poca agua, pero casi me levanto muchas veces por la noche a orinar, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir ya investigando e ir viendo qué tipo de problema, y sobre todo para poder determinar la característica de lo que es su diabetes, qué tan avanzada está, qué tantos niveles principalmente de glucosa tenemos en estos pacientes. Y entonces vamos a ir viendo, así a grandes rasgos, no vamos a meter a ver muchas cosas del páncreas, su función ni nada, sino simplemente como un recordatorio, ¿sí? Acordémonos la característica principalmente de lo que es el páncreas.
dónde está localizado básicamente, ya ahí habla por detrás del estómago, posee una gran cantidad de sustancias o de células específicas que nos ayudan básicamente para generar procesos digestivos y tiene una gran cantidad de hormonas que nos ayudan sobre todo para equilibrar o mantener o llevar a cabo la función principalmente de la glucosa hacia a través de todos, principalmente de los tejidos. Y una de las células importantes del páncreas básicamente es la insulina, ¿sí? Entonces, ya sí recordando la característica de lo que es el páncreas, cuál es su característica, dónde se localiza, y hablamos básicamente que el páncreas está caracterizado por una gran cantidad principalmente de células, de que le llaman las famosas células o islotes de Langerhans, y estas se desarrollan a partir ya sea de la 9ª, de la 11ª semana, ya comienzan principalmente a aparecer la característica de estas células. A lo mejor no están en función, pero bueno, se están comenzando a desarrollar, ¿sí? Y fíjense una cosa bien chistosa, cuando uno va desarrollándose, el cuerpo ya va a ir llevando, o sea, nosotros ya tenemos una información de la cantidad de insulina que vamos a necesitar para toda nuestra vida, ¿sí? O sea, ya las células van generando, van produciendo y van, ahora sí, todo lo que tienen que hacer durante la función. Y es muy importante durante el desarrollo embrionario, pues que todo vaya desarrollándose principalmente de una forma satisfactoria, ¿sí? Y hablamos principalmente de que, bueno, el peso de este tipo principalmente de células, se habla que pesan básicamente son de 1 a 1.5 gramos, cada uno de estos islotes, y miden de entre 100 a 200 micrómetros, ¿sí? O sea, el tamaño de lo que es el componente principalmente de los islotes, del que se compone lo que es básicamente el páncreas, ¿sí? Y ya dentro del páncreas, aparte ya de que vimos su desarrollo embrionario, sus características, peso, tamaño, vamos a encontrar cuatro células, tipos de células. Hay una quinta, ahorita la vemos más adelante. 4 tipos de células que son la célula beta, la célula alfa, la célula delta y el polipéptido pancreático. ¿Alguien sabe cuál es la célula específica de la insulina? Que produce la insulina de estas 4? La beta, doctor. La beta. Exactamente. La beta es la específica para generar la formación o la producción principalmente de la insulina. Es la encargada de que se mantengan los niveles principalmente adecuados, de que salga en características ideales, que no salgan características no ideales, que no llegue principalmente a función. Mientras la célula beta esté funcionando adecuadamente, pues va a generar la liberación principalmente de la insulina en una forma efectiva, ¿sí? Vean, tenemos una célula que es las células alfa. Estas células alfa básicamente que secretan lo que es el glucagón y que generan o inducen principalmente a lo que es la hiperglucemia, ¿sí? O sea, se podría hablar que esta célula alfa es como nos ayudaría a equilibrar o de repente como un tipo de almacenamiento, un almacenamiento principalmente de glucosa que tiene esta célula. Cuando de repente nosotros no desayunamos, bueno, el hígado y esta célula alfa nos genera la liberación principalmente de glucosa, ¿no? Para aumentar nuestros niveles de glucosa, para evitar que caigamos en un shock hipoglucémico, ¿sí? Entonces, se fijan, hay equilibrio y también el páncreas forma parte principalmente del equilibrio compensatorio cuando se disminuye la característica principalmente de lo que es la glucosa, ¿sí? Y bueno, la insulina pues se produce cuando uno empieza inclusive a oler alimentos, cuando empieza cuando se estimula el estómago, los ácidos gástricos, o sea, cuando uno está saboreando la comida, pues ya el páncreas, la célula beta está generando la producción de eso y las células beta, bueno, pues equilibrar, ¿no? Porque de repente no comemos nada y eso también genera la absorción principalmente de energía, ¿sí? La célula delta, esta célula delta se podría decir que es la que, pues como en todo, ¿se acuerdan? En la cascada de la coagulación encontrábamos células, elementos específicos que nos ayudaban a activar la cascada de la coagulación y encontrábamos también cierto tipo de sustancias o elementos o células que nos ayudaban a
inhibir o a detener lo que es el proceso de la cascada de la coagulación, sino generaría una hipercoagulación generalizada, ¿no? Entonces aquí ocurre lo mismo, las células delta son las que controlan a la célula alfa y a la célula beta, ¿sí? Controlan cuando se libere, controlan la salida, la cantidad, el contenido, dependiendo principalmente de la concentración de glucosa que esté en la sangre, y también tiene que haber un control. Si, por ejemplo, estamos ingiriendo otros alimentos, la célula beta está activa y a lo mejor la célula alfa está detenida, debido principalmente a la célula delta, porque dice, si tu célula alfa estás estimulada, pues va a generar la producción de una gran cantidad de glucosa y se nos van a ir los niveles de glucosa elevados. Por eso tenemos que tener un control que controle estas células alfa y estas células beta, que son las células delta, que son las que van a generar el control de su función de este tipo principalmente de células, ¿sí? Y encontramos esto que llamamos el polipéptido pancreático. ¿Qué es el polipéptido pancreático? Básicamente es una célula que secreta básicamente una sustancia que nos ayuda para los procesos principalmente digestivos. Esta se libera para ayudar al estómago a la motilidad, para ayudar al estómago a la secreción principalmente de los ácidos gástricos, y también debe de haber ayuda, sobre todo principalmente para generar un control para la secreción de este tipo principalmente de fluido. ¿Sí? Entonces, se fijan, cada una de estas células que se encuentran en el páncreas, pues cada una tiene una función específica, ¿no? Y unas son para metabolizar, distribuir la glucosa, otros para liberar glucosa cuando hay un desequilibrio. La otra célula delta ayuda al control de ambas células, beta y alfa, y esta célula o esta célula polipéptido pancreático pues ayuda a la porción digestiva, ¿sí? Y vamos a encontrar casi por lo regular este tipo de célula a veces ya no la mencionan mucho, pero bueno, yo se las hago también a conocer, que esta célula es la célula D1. Básicamente, ¿para qué sirve esta célula? Pues esta célula nosotros podríamos decir que es la limpiadora, ¿no? Es la limpiadora del estómago, ¿no? De repente, cuando algo nos genera principalmente una infección, pues esta célula principalmente se estimula para generar la secreción principalmente de todo el componente, ahora sí, contaminado que está de repente de algunos alimentos, y secreta básicamente, ahora sí, lo que es la diarrea, ¿no? Es el que nos limpia el estómago, ¿no? Por ejemplo, muchas de las veces, sobre todo, pasa que uno ingiere alimentos, y ya había comentado anteriormente, de repente que nos da diarrea. Un día antes nos fuimos a las alitas, famosas alitas, que son, muchas veces son muy irritantes. Uno ingiere alitas y en la mañana o en la madrugada estamos como en el baño, no nos paramos del baño por tener un proceso diarreico, ¿no? Y casi siempre le echamos la culpa a lo último que ingerimos, ¿sí? Y bueno, a lo mejor es la gota que derramó el vaso de agua, ¿no? Entonces, de repente podemos traer alguna infección ahí crónica que pasa como desapercibida, que de repente te da diarrea, de repente ya normal, o de repente te duele el estómago, pero no pasa a mayores. Ya cuando hay algo que también viene ahora sí contaminado y te genera la estimulación o el efecto principalmente de la diarrea, bueno, pues ahora sí es la gota que derramó el vaso de agua, y uno tiene que, por regular, hay mucha gente que dice, bueno, cuando yo tengo diarrea, primero trato de dejar que todo lo que traiga salga, ¿sí? Y ya después dice, me tomo medicamentos para lo que es la diarrea. Pero muchas de las veces pasa que el estar evacuando mucho, pues te puede generar principalmente deshidratación, ¿no? De repente estás en el baño y empiezas a sentirte como efecto de un shock hipoglucémico porque te estás deshidratando, ¿no? Por eso la importancia de cuando tenemos diarrea, pues hay fiebre, hay temperatura, pues inmediatamente la ingesta de antibiótico, ¿no? Para poder combatir e inhibir por lo que es el efecto principalmente, y la ingesta sobre todo de muchos líquidos, ¿no? Para generar la hidratación y no deshidratarte, que después te puede causar principalmente muchos problemas, ¿no? A lo mejor
ustedes que están jóvenes aguantan mucho, ¿no? Ya uno que ya está más grande, una diarrea, pues sí nos puede llevar a internarnos, ¿no? Por una deshidratación severa, ¿no? Que a lo mejor ustedes pueden aguantar mucho tiempo de diarrea y a lo mejor ya uno ya no, uno ya, a lo mejor ya a las primeras 5 ya te tienen internado por una deshidratación, ¿no? Que es sobre todo, pues por así, por los diferentes cambios de los tejidos ya envejecidos, pues puede causarte esto. Entonces, esta célula D, digo, lo van a encontrar de repente, a veces ya no la menciona, pero pues yo se la menciono para que la conozcan también, que es la que nos ayuda sobre todo para generar la limpieza de un estómago o un intestino principalmente contaminado y nos genera lo que es básicamente las diarreas, ¿sí? Entonces, básicamente esto es a grandes rasgos lo que es el páncreas. No sé si está entendido la característica principalmente de lo que es el páncreas para ya enfocarnos a la cuestión de lo que es la diabetes. ¿Sí está claro? Sí, bueno. Entonces, vamos a ir entrando. Aquí hay una parte esta. Hay unas células que le llaman las enterocromafines. Estas células enterocromafines básicamente son unas células que forman parte también del páncreas. Pero fíjese, son las células que son susceptibles principalmente para generar o el desarrollo principalmente de cánceres pancreáticos. El cáncer de páncreas es uno de los cánceres más agresivos. Son de los que te acaban rápido, ¿sí? Claro que también depende mucho de cuál es el sitio en que te daña lo que es el cáncer. Si nos acordamos la forma de lo que es el páncreas está dividido en dos partes, en cabeza y cola, ¿sí? Y dependiendo principalmente de la afección, de la parte de cáncer que afecte, pues va a generar principalmente el daño, ¿no? Y muchas de las veces les comento que de repente los problemas de cáncer de páncreas se han diagnosticado como enfermedades digestivas, se han diagnosticado porque de repente los problemas empiezan, uno siente como si tuviera gastritis, colitis, o alguna infección gástrica, y de repente vamos al médico y el médico, bueno, muchas veces se les ha tocado que de repente el médico pues te dice, no, pues traes una diarrea, traes una colitis, traes una gastritis. Hay gente que te hace ultrasonidos, te revisa y te dice, no, pues traes una colitis marca diablos, vamos a darte tratamiento. Hay gente que nada más de repente va al médico general y solamente por el interrogatorio, no, pues traes una infección, te vamos a dar antibiótico, ¿no? Y a veces no saben ni qué tipo de infección, ¿no? Simplemente te dan un antibiótico que saben muy bien que ese antibiótico pues te va a ayudar a destruir las bacterias que están ahí, ¿no? Y ya cuando menos acuerdas, pues ya dices, híjole, pues pasa el tiempo y enmascara principalmente la enfermedad, ¿no? Por eso siempre es importante, bueno, cada uno de nosotros nos conocemos nuestro cuerpo. Cuando nos va a dar diarrea, cuando tenemos colitis, cuando padecemos de muchos tipos de esas cosas, tú ya sabes, ay, me va a dar diarrea, ay, me voy a enfermar del estómago, ay, ya sabes los sitios donde te duele, donde te lastima o te genera, como que ya conocemos el cuerpo. Cuando de repente empieza a haber un síntoma raro que dices tú, ay, esto nunca lo había sentido. A veces es importante tratar de evitar, ahora sí, pues yo les comento mejor, tratar de evitar tomar algún tipo de analgésico o algo que pueda enmascarar algún problema, ¿sí? Porque de repente ha habido situaciones que de repente nosotros tomamos medicamentos y estamos propensos a una peritonitis por el malestar que tuvimos, tomamos medicamentos y de repente el cuerpo sufre analgesia, o sea, le das un analgésico, te va a quitar toda sintomatología. Y durante el proceso del efecto del analgésico puede causarse lo que es ahora sí la famosa peritonitis, ¿no? Y que no te da ni tiempo de que puedan hacer un diagnóstico preciso. Entonces, por eso siempre es importante, claro que de repente nos hacemos una automedicación, ¿verdad? Pero es importante el checar los síntomas, ¿no? Pues sí, yo ahora sí y conocí, o sea, una colega, sobre todo que a ella de repente sintió malestares estomacales,
y se le manejó primero como una gastritis, ¿no? Y luego que después por una colitis, y se aliviaba, o sea, no se aliviaba, simplemente se le daban paliativos que iban enmascarando los signos y síntomas, ¿sí? Entonces ya después de tiempo otra vez volvió a decaer del mismo padecimiento, en el que después la internaron y dijeron, no, ¿sabes qué? Yo creo que lo que tú traes es una tifoidea, ahora sí, exagerada. Entonces ya la internan y empiezan a hacerle estudios y detectan que tiene un cáncer a nivel del páncreas, ¿sí? O sea, el cáncer en páncreas, pues lo ven, dicen que el estadio básicamente ya va en un estadio 2, ya también entrando al 3, ya va avanzado, y le empiezan a dar, pues ahora sí, tratamientos de quimioterapia, ¿no? Una cada mes para combatir el cáncer de páncreas, pues le dieron un tratamiento de eso y pues, aparentemente creo que terminó el tratamiento y después le hicieron estudios y le dijeron, ¿sabes qué? Pues ahora sí como que ya se controló el problema de cáncer, hasta inclusive esta conocida, hasta fiesta hizo, ¿no? Fiesta por cuestión de que, ay, qué padre, ya la libré, ¿no? Ya la libré. Pero al poco tiempo decae nuevamente y checan, hacen otros estudios y detectan un cáncer, también en páncreas, o sea, activación del cáncer. Pero ya era un cáncer, al hacer los estudios, las biopsias, pues ya era un cáncer altamente agresivo, ya estaba ya en estadios, se puede decir ya fases 4, ya en estadios muy avanzados, ¿sí? Y pues ahora sí determinaron darle quimioterapia diario. Imagínense, una quimioterapia diaria, pues era pues destruirla, ¿no? Y pues así fue. Ella falleció, y a qué se debe sobre todo, como las células neoplásicas cuando reciben, por ejemplo, es como las bacterias también, van generando resistencia. Si recibieron un tipo de quimioterapia y a lo mejor ayudó a inhibir la reproducción, ayudó a inhibir la multiplicación, detuvo el proceso de multiplicación o de crecimiento celular neoplásico, pues ahí se detuvo, ¿no? Pero esas células neoplásicas que están por ahí inactivas, acuérdense que son células inactivas, están esperando a un promotor. Si ese promotor le llega, la célula se puede activar. ¿Qué promotor? Pues ahora sí ya depende de la susceptibilidad de estas células, ¿no? Entonces ya cuando ven, pues ven que las células que están formadas son altamente resistentes a la quimioterapia que comenzaron con ella, ¿no? Entonces empezaron a dar una quimioterapia más agresiva, más destructora. La quimioterapia destruye células neoplásicas y destruye células sanas. Entonces, por eso le digo que es muy importante, sobre todo, conocer nuestro cuerpo y saber cuando empiezan a aparecer algunos síntomas diferentes a como normalmente ocurre en nuestro cuerpo, pues hay que esperar un poco, no hay que luego, ay, voy a tomar esto, hay que esperar nada más un poco para ver si las molestias no aumentan, si las molestias están ahí, o si no, ir al médico, básicamente ir al médico, pues ahora sí, esto nunca me ha pasado, ¿no? Esto nunca me ha sucedido, es un dolor diferente a como normalmente me ocurre a mí. Entonces es mejor ir al médico para que sea oportuno el diagnóstico de lo que sea, ¿no? Del diagnóstico de lo que a lo mejor es lo mismo que te pasa una colitis, más agresiva, más dañina o más dolorosa, como le dicen. Bueno, pues ya que te lo diga el especialista o el médico, el problema que tienes y ya que te dé él el tratamiento indicado para poder combatir este tipo principalmente de padecimientos. Bueno, entonces, por eso les comento, o sea, hay diferentes tipos principalmente de células, pero como les mencioné, el cáncer de páncreas es uno de los más agresivos y de los más destructivos que rápidamente acaban con la gente, ¿sí? Entonces, ya dentro de lo que es diabetes, bueno, su compañera ya nos habló a grandes rasgos la cuestión de lo que es diabetes y sabemos básicamente qué es la diabetes. Básicamente es aquella enfermedad o trastorno básicamente que genera una alteración en el metabolismo de todos los componentes principalmente del cuerpo, básicamente de todo y cuáles son principalmente,
por carbohidratos, grasas y proteínas, que pues va a generar consigo una gran cantidad principalmente de trastornos, ¿no? Que por eso la importancia de repente hacer nosotros interrogatorio y poder determinar si el paciente padece diabetes o no padece diabetes, porque también es importante que si un paciente descompensado va con nosotros, pues podemos causar muchos problemas, ¿sí? Podemos causar muchos problemas al paciente, ¿sí? Entonces, esta es una definición de lo que es la diabetes, trastornos de metabolismo de grasa, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo esto. Cuando nosotros mandamos a hacer prueba de laboratorio, se habla, el diagnóstico de diabetes es cuando normalmente los laboratorios te envían, ellos tienen ya clasificado cuáles son los niveles normales de glucosa que debe de traer cada persona. Unos te lo dan, anteriormente los manejaban entre 90 a 120, pero a veces ya como que por el gran índice de problemas de diabetes, pues disminuyeron los niveles, ¿no? Los niveles para poder hacer un diagnóstico. Y automáticamente ahorita manejan. Las cifras normales de glucosa deben de ser entre 70 y 100 miligramos sobre decilitro, ¿sí? De la sangre. Normalmente, como está aquí. Esto debe de ser lo normal, ¿sí? Para poder hacer nosotros el diagnóstico de diabetes, se habla aquí una glucemia mayor, hablando de glucemia cuando los niveles de glucosa en ayunas son mayores a 200 miligramos sobre decilitros, que tiene signos y síntomas, se da el diagnóstico de diabetes. Otra es la glucemia en ayunas mayor a 126 y en más de una ocasión también podemos determinar que es un paciente con diabetes. Y esta PTGO, ¿qué significa? Es prueba de tolerancia a la glucosa 2 horas postprandial. ¿Qué significa esta prueba de laboratorio? Esta prueba de laboratorio consiste en, uno va en ayunas, te hacen una prueba de laboratorio y luego te envían a que ingieras alimento y vas a regresar 2 horas después para poder ver los niveles de glucosa que tú tienes. Y esta prueba de tolerancia a la glucosa 2 horas postprandial es la prueba de laboratorio para hacer diagnóstico, ¿sí? Hay que acordarnos bien de esta prueba. 2 horas postprandial es para hacer un diagnóstico, ¿sí? Entonces, aquí cuando se habla, esta primera que le dije, glucemias mayores, es cuando uno ingiere alimentos y cuando son mayores a 200 miligramos, ya con signos y síntomas, pues ya veamos que es diabetes, ¿sí? Esta glucemia en ayunas, la que hace básicamente una prueba de laboratorio normal, que tú vas al laboratorio, te hacen tu prueba y te generan que hay niveles de glucosa de 126, pero en una forma principalmente repetitiva. O sea, vas en una ocasión 126, vas en otra ocasión 127, o vas en otra ocasión 126, vas en otra ocasión. O sea, cuando el número de 126 miligramos sobre decilitro se mantienen en pruebas constantes, pues ya puede ser indicativo de que es un paciente que es diabético. ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Pues con esta prueba, la prueba de tolerancia de glucosa 2 horas postprandial, ¿sí? Si de repente el paciente te dice en tu consultorio, bueno, te da positiva las 3 famosas poluria, polifagia y polidipsia, que son positivos, y tú tienes ahí para hacer la prueba de laboratorio, o sea, para hacer una prueba de punción, que tienes el glucómetro ahí, le tomas una prueba y a lo mejor lo ves y a lo mejor tienes cifras de más de, ahora sí de 200 o más de 230, si lo determinas ahí y el paciente dice, no, pues yo no soy diabético. Bueno, entonces cuando tú detectes o tengas este tipo principalmente de niveles, pues mándala a hacer esta prueba. Esta prueba te va a decir si es o no es diabético el paciente, ¿sí? Entonces básicamente te fijas, aquí te dicen, cuando los niveles de glucosa son mayores a 200 miligramos sobre decilitro 2 horas después, hablamos de un paciente diabético, ¿sí? A lo mejor cuando te hacen la primera prueba sales 140 en ayunas
y luego ingieres alimentos y sales 200 miligramos sobre decilitro 2 horas después, pues ahí te puede estar indicando que es un paciente diabético, ¿sí? Ya se puede decir con un diagnóstico de diabetes, ¿sí? No sé si está entendido esta parte de cómo hacer un diagnóstico para el paciente diabético. ¿Sí está claro esta? Sí, ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la prueba que hay que hacer para hacer diagnóstico? La prueba de tolerancia a la glucosa postprandial. 2 horas postprandial, ¿sí? Entonces, esa es la que tenemos que mandar a hacer. Es la prueba específica, es la que te va a decir, o sea, esta prueba tú la mandas a hacer única y si te sale con niveles elevados, pues lo único que tienes que hacer tú es mandarlo al paciente, al doctor. Y ya el doctor va a determinar el tratamiento específico para controlar al paciente, ¿sí? Entonces ya nosotros ya tenemos esa prueba, ya lo mandamos y a él ya lo mandamos para que sea ahora sí registrado, ¿no? Vean, ¿qué significa? ¿Quién me podría decir qué significa esto? Glucemia ayunas menor a 100 miligramos sobre decilitro y menor a 140 miligramos sobre decilitro. Prueba de tolerancia a la glucosa, 2 horas postprandial. ¿Qué les indicaría? Si ustedes reciben esta prueba de laboratorio, si yo se las traigo y se las muestro, ¿qué me dirían? ¿Soy diabético o no soy diabético? no, doctor, son los niveles normales, ¿no? Exactamente, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, si el paciente en ayunas saca más de 140 o más de este nivel y en las 2 horas sale mayor a 200, es un paciente diabético. Entonces, este es un paciente euglucémico, no es un paciente diabético, es un paciente que está dentro del control. Digo, de repente a veces los pacientes confunden mucho la sintomatología que vamos a decir, sí, orino mucho, sí, como mucho, sí, tengo mucho sueño, pero a veces no sabemos, no te dice el paciente, soy muy tragón, tomo mucha agua y soy muy flojo, ¿verdad? A lo mejor de repente, ¿no? Y de lo mejor salen positivas y dice, ay, ese paciente es diabético, ¿no? De repente te llega con estas pruebas y dice, no, no, no es diabético, ¿verdad? Y ya después ya cuando platicas, pues ya te dice, es que me gusta tomar mucha agua, es que soy muy flojo y duermo mucho, o soy muy bueno para dormir, ¿no? Y soy muy tragón, ¿sí? O sea, pues ya eso ya cambia mucho principalmente lo que es, ahora sí, lo que es el diagnóstico, pero bueno, el mandar a hacer esta prueba va a ser ahora sí básica, la que nos va a decir si el paciente es o no diabético. Es la prueba de diagnóstico, ¿sí? Vean esta, hay una mayor a 100 miligramos, pero menor a 126, mayor a 140, pero menor a 200, ¿sí? Si se fijan, cuando uno dice, es que de repente te dicen, eres prediabético, es como cuando dicen, puedes estar o no puedes estar, o sea, ¿estás embarazada o no estás embarazada? ¿No? O sea, ahí no hay más que o sí o no. Y aquí es lo mismo. Cuando se habla de que de repente los médicos nos dicen, es que tú eres prediabético. Y hay gente que de repente sí es intolerante a la glucosa, que de repente sus componentes, principalmente la absorción de glucosa, pues son variados, ¿no? Y a lo mejor cuando se habla de intolerante a la glucosa, a lo mejor puede ser que tú puedas en una cifra, a lo mejor una vez 126, pero a lo mejor otra vez que viene en 90, y a lo mejor otra vez que viene en 90 cuando tú sales la prueba, y luego después 126, pero a lo mejor no rebasa, no son constantes los niveles mayores a 100, que no rebase 126. Entonces, cuando eso tenemos, se habla lo mencionamos porque lo dicen, ¿no? Que es un paciente que es intolerante a la glucosa o es un paciente prediabético, que dicen, estás en la raya, estás en medio, no eres diabético, pero tampoco eres sano. O sea, pues le digo, está o no está, ¿no? ¿Eres o no eres diabético? ¿Sí? Entonces aquí el paciente tú le dices, bueno, pues sabes qué, pues aquí te dice que tenemos, pero estás
a nada, ¿no? Y este tipo de pacientes con problemas que les llaman prediabéticos, pues hay que manejarlos como diabéticos, ¿sí? Hay que manejarlos como diabéticos, claro, con sus indicaciones específicas. A veces pasa que a estos pacientes nada más los controlan con pura dieta, no con medicamentos. A lo mejor pura dieta, ejercicio, y el paciente se puede mantener siempre y cuando continúe. El intolerante a la glucosa básicamente es aquel al que no le van a dar medicamento. Dicen, bueno, vamos a darle chance al cuerpo, vamos a darte una dieta, vamos a darte ejercicio y vamos a ver cómo se comporta tu cuerpo, ¿no? Y pasa que el paciente sigue todas las indicaciones, y a lo mejor pues hay un control, ¿no? El paciente se puede mantener así por mucho tiempo siempre y cuando siga las indicaciones pertinentes de evitar carbohidratos, de cuidarse en su dieta, sí, cuidarse en su dieta, en todo lo que puede ocurrir, y pues ahora sí puede estar controlado. Pero no porque sea un paciente prediabético, tenemos que manejarlo como un paciente sin problemas de diabetes. Hay que manejarlo como un paciente diabético, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que distinguir entre, y de repente también el paciente te llega, soy prediabético porque tengo muchos antecedentes familiares diabéticos. A ver, ¿y por qué es diabético? ¿Ya le hicieron sus pruebas? No, pero pues me dicen que soy prediabético. A ver, mejor vamos a dar mejor el diagnóstico. ¿Le hicieron pruebas? ¿Ha tenido esto? No, pues no tengo nada, pero nada más porque me dijeron que mi papá, mi mamá, mi abuelito, mis tíos, bla, 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 son diabéticos. Bueno, entonces eres genéticamente propenso a la diabetes, pero bueno, uno mismo puede tratar de que la enfermedad se aparezca en una forma más temprana. Tú lo puedes controlar, ¿no? O sea, como les digo, con cuidado, ¿no? Si yo soy prediabético, yo tengo muchos antecedentes de diabéticos, bueno, pues voy a mejorar la ingesta o a eliminar o a disminuir la ingesta principalmente de carbohidratos, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de cuando uno hace interrogatorios, pues determinar con precisión, eso no es, ¿no? Entonces, les digo, les hago mucho hincapié en esto de paciente prediabético o intolerante a la glucosa, manejémoslos como diabéticos. Manéjenlo como un paciente diabético con las indicaciones pertinentes, si hay que medicar, no hay que medicar, dependiendo principalmente de lo que tenemos que hacer con ello, ¿sí? Entonces, la importancia de poder interpretar nosotros las pruebas de laboratorio. Les repito, nosotros no somos quien vamos a dar un diagnóstico. Si el paciente te llega con la prueba de tolerancia a la glucosa 2 horas postprandial elevado, nosotros vamos a decir, usted es diabético. No, nosotros no somos quien. Mire, veo sus pruebas, veo que están aumentados sus niveles de glucosa, me gustaría que fuera a ver a su médico para que nos ayude a controlar esos niveles de glucosa. Hasta ahí es nuestra función, ¿sí? Nosotros no somos quien que vamos a dar diagnósticos, ¿sí? Nosotros no somos sus médicos, ¿sí? Porque de repente pasa, miren, no sé si de repente les ha pasado, muchas personas son muy susceptibles y se llegan a deprimir. Hay gente que dice, cuando te dicen, eres diabético, ya me morí. Es lo primero que piensa el paciente, ya me voy a morir porque soy diabético, ¿sí? De hecho, fíjese, los médicos ahora están manejando mucho evitar decir, usted está enfermo. No, ya no manejan mucho, por lo tanto los diabéticos, no. Dice, miren, lo que pasa, esto es un problema de su organismo. Lo que pasa es que ya su glucosa o usted está ingiriendo mucha cantidad de alimento, vamos a controlar toda esa ingesta de comida que usted está ingiriendo, vamos a darle un medicamento para poder controlar, ayudar al cuerpo a que la glucosa ya no se eleve, ¿sí? O sea, lo manejan de tal manera porque ya muchos pacientes, como hay muchos pacientes que de repente se mueren por cuestiones o por complicaciones, la gente se queda con ese concepto, ¿sí? Se queda con ese concepto y ahora manejan pues la psicología, ¿no? Y sí, a veces ha servido mucho y el paciente se cuida, el paciente se mantiene en los niveles adecuados de glucosa sin que esto sobresalga de los niveles normales de esto, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que nosotros no nos corresponde, ¿no? Porque no vamos a tener a un paciente que sea
susceptible o sensible a un diagnóstico, que de repente se deprime, y a veces de repente si él dice, no, entonces no voy, entonces diabético, no voy, por miedo no van al médico y empiezan a alejarse, hasta que se vienen las complicaciones, ¿no? Entonces, por eso nosotros nada más vamos a remitir, no vamos a hacer diagnósticos. Es lo único que yo les aconsejo que hagan con los pacientes, ¿sí? Ver aquí esta prueba, la que les mencioné primero, es la que se utiliza para hacer el diagnóstico de diabetes. Abajo viene una prueba de laboratorio que se llama hemoglobina glucosilada A1C. ¿Qué significa eso? Mire, anteriormente se utilizaba la prueba de hemoglobina glucosilada. Era de que el paciente, cuando iba a control, él ya sabía, decía, tengo cita mañana, todo el día de hoy voy a dejar de comer carbohidratos, voy a comer sano, voy a tomar agua, voy a bla, 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 bla. Iban al laboratorio y en el laboratorio sus pruebas salían normales, controlables, ¿sí? Entonces ya cuando la gente ya salía de ahí, ahora sí, amada libertad, vamos a ingerir, empezaban a comer de todo, ¿sí? Y había un descontrol principalmente para poder tener el control o el historial preciso de estos pacientes. Por eso se hizo una modificación, la hemoglobina glucosilada A1C, por unos componentes específicos que hacen en el laboratorio, ¿no? Le llaman así A1C, porque esta prueba de laboratorio A1C te va a dar un historial de 3 meses del paciente. Te va a decir cómo ha sido el comportamiento del paciente en 3 meses, los niveles de glucosa. Ahí ya no te va a engañar el paciente. Así deje de comer todo el día, la prueba te va a dar sus niveles de glucosa que él manejó durante estos 3 meses. Ya te sale la prueba y ya tú puedes darte cuenta si está compensado o no está descompensado, si está o no está controlado, ¿sí? Entonces, con esta prueba, y esta prueba básicamente nada más se hace una cada 3 meses. Es importante que sepamos eso también. ¿Por qué? Porque esta prueba te da un historial de 3 meses. Y si tú, por ejemplo, el paciente dice, ¿sabe qué? Está descompensado, lo voy a mandar con su médico. Pues ya el paciente se va al médico, el médico va controlándolo, ya le está dando tratamiento, lo está viendo, lo está checando, y a lo mejor ya te regresa con una nota donde el médico dice, tu paciente ya está dentro del control, ¿sí? Entonces, dices tú, y el doctor no te va a mandar esta prueba a 1C, simplemente te dice, está dentro del control, sus últimas cifras que tuvo aquí conmigo fue de 130, ¿sí? Entonces, tú dices, bueno, ¿ahora qué hago, no? Le voy a hacer a lo mejor extracciones, bueno, vamos a darles un medicamento en un momento dado si necesita darle medicamento, su antibiótico, antiséptico, depende de lo que se le vaya a hacer, y a lo mejor el día del tratamiento que le vayamos a hacer, hagamos la prueba ahí con nuestro glucómetro, ahí, la prueba del día. Ahí mismo tú le vas a pedir al paciente que tome sus medicamentos normales, que ingiera sus medicamentos, o sea, su alimento normal, que están dentro de su dieta, y tú le haces su prueba ahí en el consultorio para ver cómo están los niveles de glucosa. Si los niveles de glucosa que tiene el paciente están dentro del control, en el que tú puedes hacer la intervención, la extracción, la operatoria, lo que tengas que hacerle, pues dices, no, está 130, 135, está dentro de un control. Es importante que en estos pacientes a lo mejor dices, es que yo lo quiero ver a un nivel de 100. No, el paciente diabético no lo vas a encontrar con esos niveles. Puede que es un paciente que es diabético y a lo mejor lo vas a encontrar a 120, 130, hasta a veces a 135. Entonces, bueno, está dentro, está controlado. Y claro, su medicación, ¿sí? Entonces, esta prueba sí no la debe de hacer, sino hasta que se pasen nuevamente otros 3 meses para poder hacer esta nueva prueba de laboratorio y poder determinar si el paciente continúa con su control, ¿sí? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Ya son 10 minutos para las 10. Hasta aquí lo vamos a dejar. Ya si hay alguna pregunta o algo, si no, bueno, nos vemos la semana que entra, y si hay preguntas de lo que hemos estado viendo, pues las podemos ver con mucho gusto, ¿sí? Para continuar. Sí les pido, traten de leer un poco de lo que es diabetes, y acuérdense que nos vamos a ver hasta dentro de 8 días. El lunes no es día de asueto, 16,
y nos vemos hasta el próximo miércoles, ¿sí? Entonces, que estén muy bien y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias, doctor. Buen día. Buen día. Igualmente, doctor. Hasta luego.